Ya está. Bueno, listo. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Para nosotros desde la Asociación de Estudiantes de Administración Pública estamos sumamente felices de poder realizar nuestra última actividad de la primera semana de la Administración Pública que se ha realizado. Esta ha sido una semana sumamente cargada de actividades y de reflexión. Y bueno, el día de hoy culmina con un conversatorio que nos abre la interrogante de ¿para quiénes estamos generando valor público desde el Estado costarricense? Una pregunta muy importante desde este contexto de la administración pública y estos retos que el Estado del Bicentenario tiene por satisfacer las necesidades de los sectores más vulnerables dentro de este engranaje social y económico de la Costa Rica del Bicentenario. De igual manera, le vamos a dar un enfoque de qué Estado o institucionalidad queremos para nuestro futuro. Buscamos que este sea un espacio de reflexión y que podamos aprender un montón para esta razón tenemos dos invitados y panelistas sumamente increíbles, que serían la persona Orlando Fernández y Mónica Pearson. Orlando es un politólogo de formación base con una maestría de administración pública. Tiene un doctorado académico en gobierno y políticas públicas de la Universidad de Costa Rica y actualmente es docente de la Escuela de Administración Pública, subdirector del programa de posgrado y director del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública. Mónica Pearson es licenciada en Administración Pública, actualmente cursa una maestría en Gerencia de Proyectos en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ha trabajado en el SICAP en distintos proyectos de desarrollo local y en este momento trabaja como administradora de oficina en Marvelberry. Muchísimas gracias por estar el día de hoy, entonces vamos a empezar con Orlando. Orlando, nada más el micrófono. Muy buenas tardes, quienes nos siguen en la transmisión, a Mónica, que conozco y valoro mucho, egresada de nuestra carrera y que ha trabajado también de cerca en varias ocasiones, a ustedes de la asociación, ¿verdad? Por la invitación y que podamos compartir un ratito en el día de hoy sobre un tema que es complejo, pero que está en boga, ¿verdad? Todos hablamos de generar valor público, hablamos de cómo crear ese valor público, pero siempre que hacemos el abordaje nos quedamos con el ámbito teórico o vamos a un ámbito donde tratamos de instrumentalizar, ¿verdad?, todo ese bagaje que la teoría nos señala sobre cómo medir ese valor público. Pero la pregunta que nos ocupa, que es ¿para quién se genera valor público? Es una pregunta que se las trae, ¿verdad? Porque dependiendo de el autor teórico, si es Ortega, si es Moore, si es de otra tipo de institucionalidad, pues nos va a hablar de diferentes eh, marcos conceptuales, ideológicos de lo que es ese valor público. Sin embargo, una reflexión buscando sobre, ahí, tratando de refrescarme y actualizarme para esta actividad, eh, siempre es importante ver la premisa de fondo. Y casi en todas las definiciones de valor público hay un elemento medular y es la ciudadanía. Ahora, cuando hablamos de la ciudadanía, hablamos de una ciudadanía muy amplia. O sea, estamos prácticamente agarrando la sociedad y colocando y diciendo, bueno, el Estado tiene que generar valor agregado para la sociedad entera. Y ese valor agregado es el que conocemos como valor público. Y hay elementos importantes a considerar: la calidad del servicio, el enfoque del servicio, el cómo se identificó el problema y cómo se plantearon las soluciones para el servicio público. Entonces, a partir de eso, es interesante porque en la administración pública en general no hay una sola acción pública. O sea, no tenemos una sola acción pública, tenemos múltiples acciones públicas. Y esas acciones públicas que se pueden estar contenidas en política pública o pueden estar contenidas
en otros esquemas de valoración del cómo se presta el servicio, incluso, ¿verdad? De un enfoque de servicio o de un enfoque de política pública, nos deja a nosotros entrever que no hay no hay un tipo único de ciudadanía, sino que debe de haber diferentes individuos, colectivos, ¿verdad? Que a los cuales se les dirige esas acciones esas acciones públicas o acciones de política. Entonces, viendo eso así, uno comienza a pensar y decir, bueno, si el Estado se divide en diferentes departamentos, ¿verdad? Y agarramos uno de ellos, educación, y en educación agarramos los actores que están actualmente, el Consejo de Educación Superior, el Consejo de Educación, el Ministerio de Educación Pública, los distritos escolares por sí solos que llegan a la base, las universidades públicas por otro lado, el CONARE, que es la junta de las 5 universidades públicas, el CONISUB, con las universidades privadas. Entonces tienes una red de actores tan amplia y tan variada que cada uno de ellos lleva unas acciones públicas, ¿verdad? O de fin público a una comunidad o comunidades o colectivos diferentes, ¿verdad? Entonces, en principio, si agarramos el tema de la educación, pues tienes también diferentes formas de aplicar la política pública por medio de diferentes servicios. Y entonces ahí te encuentras las escuelas unidocentes, las escuelas de telepresencia, las escuelas normales, ¿verdad? Son las escuelas de educación regular. Entonces, cada una de ellas va por zona geográfica, por tipo población a ser alcanzada y por la modalidad en sí. Si nosotros agarramos educación y vemos que tenemos un personal administrativo, un personal docente de calidad que la gente valora, ¿verdad? Quienes van, los beneficiarios directos son los niños y las niñas y los padres y madres de ellos, y ellos se sienten que están recibiendo el mejor servicio con calidad, que sienten que sus hijos están seguros en las escuelas, que sienten que lo que están aprendiendo es lo que deberían de aprender para el nivel en el que están, que reciben un trato justo, que reciben un trato en el marco de los derechos humanos. Bueno, pues no habría otra razón de decir que el valor público que se generaría y el que esas personas beneficiarias directas e indirectas inmediatas del servicio le dan a, al Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? En este caso, que es el reflejo del Estado. Eso es una forma de ley, ¿verdad? Pero ahora bien, en el fondo, son los niños y las niñas y los padres, madres, los únicos beneficiarios de ese servicio de una población bien educada. Y ahí es donde empezamos a preguntarnos, ¿verdad? Y empezamos a decirnos, bueno, no, es la sociedad como un todo. Es la sociedad, es mi comunidad inmediata, el barrio donde vivo, el vecino, mi comunidad, es mi distrito, es mi cantón, es mi provincia, es mi país. Entonces, comenzamos a acumular capa por capa ese valor agregado que se va dando desde un servicio que toca a la ciudadanía de manera directa. Ahora bien, también hay situaciones donde llega un punto que no solo podemos decir, sí, el servicio de educación y el valor público que genera el Ministerio de Educación es para toda la sociedad. Resulta que hay cosas particulares que aumentan el nivel en el cual da un mayor beneficio a un colectivo. Por ejemplo, cuando ya se tiene la educación secundaria en modalidad vocacional, ¿verdad? Que vamos haciendo o técnica, ¿verdad? O científico técnico, no recuerdo bien ahora, pues, digamos, quien sale de ahí, y esto va a sonar un poquito, no tan bien que digamos, pero quien sale de ahí es un producto. Esa persona estudiante es un producto. Y ese producto se le va a entregar a algo, ¿verdad?
ese producto se le va a entregar. Y ahí es donde viene un juego medio perverso que podríamos entrar luego en un debate si de izquierda a derecha, si neoliberal o socialista, pero ese producto que sale de ahí, si sale de calidad, quien lo recibe es un sector empresarial que ocupa una mano de obra no calificada, pero bien preparada, lo recibe y lo recibe con buenos ojos, también esos colectivos empresariales van a darle un mayor valor público a las organizaciones como estos colegios científicos, técnicos vocacionales, que sacan ese producto. ¿Ah? Entonces, de repente, entra otro actor, un colectivo, un grupo empresario, un grupo empresarial. Pero por otra parte, también tenemos que si efectivamente esas personas que salen se colocan en trabajo, esto va a generar un mejor movimiento en la economía, esto va a mejorar los indicadores sociales del país, porque, digamos, es una cadena, ¿verdad? Saliste, el Estado invirtió en ti para que te prepararas, entras a la empresa que está reclutando directo saliendo de la escuela técnica, generas conocimiento, generas, produces recursos para esa empresa, pero a su vez eso te permite mejorar tus condiciones de vida, te permite mejorar en el bienestar, y cuando vuelves atrás a decir, ok, ¿cómo llegué aquí? Pues gracias a quién, a ese sistema educativo de calidad. Si esa persona lograse convertirse en empresario o empresaria, es muy probable que luego en un futuro en su empresa genere un programa de responsabilidad social empresarial que ayude al sistema educativo del país a seguir mejorando la calidad en cuanto a la aplicación de la política pública y el servicio que se brinda directo a la población beneficiaria. Entonces viene siendo un camino donde va incrementándose, ¿verdad? Vamos teniendo un servicio que de momento impacta a alguien específico, a una persona, a un individuo específico, a un grupo, un núcleo muy específico en la familia, nos extendemos a la comunidad, al cantón, luego vemos grupos empresariales, vemos otros grupos cívicos, ¿verdad? Que reciben a esa población, va generando un cierto desarrollo relativo, y de ahí cuando volvemos a ver, ya la sociedad como un todo pues está siendo beneficiada. Un poco por ahí es donde deberíamos ir viendo ese camino. Yo creo que la administración pública como un todo tiene que tener claro cuál es su rol. Y esto yo creo que es algo que es debatible totalmente, porque partimos de la premisa o de un hecho de que la administración pública tiene una responsabilidad dada, que es brindar un servicio a la ciudadanía, donde el sector empresarial o donde la sociedad civil no puede entrar, donde existe la brecha. El asunto con eso es que en algún momento la administración pública como un todo perdió el enfoque, y por eso desde la ingeniería industrial, desde la misma disciplina de la administración pública, de la administración de negocios también como disciplina, se ha venido incrementando un discurso de hay que generar un servicio con calidad, calidad. Y esa calidad pues, pasa por definir de que el servicio que brinda la administración pública, cualquiera que sea, es por principio de subsidiariedad, pues, obviamente pagado por impuestos, ¿verdad? Por préstamos en un país, pero que lo financiamos todos y todas. Las personas que somos responsables, no son responsables, pues no pagan nada. Se ven beneficiados del proceso. Pero tienes esa lógica ahí donde efectivamente la administración pública
dentro de estas corrientes disciplinarias empiezan a hablar de calidad, otros empiezan a hablar, hey, no perdamos de vista, no estamos hablando de cliente, que el cliente es el que paga, estamos hablando o de usuarios o de ciudadanos. Y la gran diferencia entre usuarios y ciudadanos es que el usuario tiene requisitos que cumplir, tiene para poder recibir el servicio, pero el ciudadano tiene los derechos y deberes constitucionales. ¿Ah? Entonces, a partir de eso, hay un cruce, ¿verdad? Un tira y encoge de la teoría, donde van debatiéndose en las tendencias y se habla de ese valor público como un punto intermedio donde podemos reunir calidad, donde podemos reunir el tipo de persona al quien le brindamos servicio y el tipo de servicio que se brinda, si es una acción pública por medio de un servicio, si es una aplicación de la política pública X, ¿ah? Pero tenemos a la ciudadanía. Y ahí ese rol que comienza entonces a expandirse con Ortegón y con Moore de el papel de esa ciudad en la generación del valor público que una organización pública debe de tener por el marco de la institucionalidad. Entonces uno empieza a preguntarse, pues pónganse ahí, ok, pero si yo como organización pública tengo que generar valor público para que aquel ciudadano lo reciba con bien, aumente yo, digamos, como si fuera un servicio de plataforma ahora con 5 estrellas, ¿verdad? Y esas 5 estrellas que yo me gané como organización pública, esa persona que recibe el beneficio tiene que involucrarse en el proceso del servicio que yo doy. Y hay formas de hacerlo. En una plataforma, pues obviamente comentamos qué lindo el servicio, o no me gustó el servicio, fulano de tal, fulana de tal, ¿verdad? Y colocamos un sistema de premios, ¿verdad? Incentivo de estrellas o inclusive monetario, pero en el sector público, pues no es así. Lo que tenemos que buscar es que el servicio que nosotros hacemos, la acción pública que estamos llevando a aquellas personas que son quienes lo requieren, están en primera línea para recibir el servicio, entendamos, número uno, qué es lo que ocupan, cuáles son sus necesidades y cómo quisieran ellos recibir. Pero dentro del marco normativo, las limitaciones de presupuesto, limitaciones legales y demás, pues la administración pública pueda generar las condiciones para que efectivamente el servicio se preste, y si responde a esas condiciones de esas personas que se involucran en el proceso, entonces tenemos las 5 estrellas. ¿Ah? Y eso yo creo que es algo que es importante de reflexionar. Incluso hay que reflexionar en cómo se operacionaliza esa instrumentalización del valor público para hacer un ranqueo de un servicio de calidad. ¿Ah? Porque igual hemos tenido organizaciones donde uno agarra el teléfono para llamar y llamar y llamar y nadie contesta. También hemos tenido lo que yo llamo un unicornio, que es ese funcionario que es tan bella persona que uno quisiera traérselo a trabajar con uno, porque te explica todo con una paciencia, con una tranquilidad, y así hay muchos en el sector público. Así hay muchos en el sector público. Pero cuando cuestionamos el asunto de si no existe valor público porque el Estado no lo reserva, pues ¿quién pensamos? En el de la ventanilla, la persona que amaneció malhumorada o de repente no supo contestarte o no tuvo el tacto en ese momento, entonces ya empezamos a darle menos estrellitas, ¿verdad? O cuando encendemos el carro, vamos a salir a la pulpería a comprarnos algo y empezamos a caer en los huecos de la carretera del camino. Ahí empiezan a bajar las estrellitas, ¿verdad? Ahora, ¿a quién le colocamos la estrellita? ¿De quién es esa calle que hay que reparar? ¿Es de la municipalidad? ¿Es del Ministerio de Obras Públicas y Transporte? ¿Es de CONAL? Pues ya tiene otras rutas en las que seguir, ¿verdad? Entonces, yo creo que como disciplina deberíamos de trabajar en una instrumentalización donde la gente conozca
el servicio público, que conozca la acción pública, sepa cómo insertarse a co-crear dentro del servicio público, pero también sepa a quién ponerle las estrellas. Y ojalá tener alguna plataforma donde digamos, miren, las estrellas de esta municipalidad son tantas, las estrellas de este departamento específico, tal organización, son tantas, para que la gente empiece a ver realmente visualmente, ¿no? Cómo está ese servicio público. Hasta aquí lo dejo para que lo también. Muchísimas gracias por su aporte. En definitiva, pues plantea muchas temáticas importantes por tratar. Creo que debemos como estudiantes y administradoras y administradores públicos dejar de concebir que un Estado brinda, da, regala, subsidia, pero que un Estado más bien coordina, articula, gestiona y co-crea con los demás actores de la sociedad, ¿verdad? Ese Estado que es activo, es flexible, es abierto con los demás y que entiende que no solo se genera el valor público a través de un proyecto puntual, a través de un programa, sino que es a través de una serie de acciones que a mediano, corto y largo plazo van a tener sus réplicas y que no es solo de parte del Estado, ¿verdad? Sino de la sociedad civil, de las empresas y demás. Entonces, también importante reflexionar sobre esta instrumentalización de la que se hablaba y de lo importante que es la evaluación y la gestión por resultados, pero no solo a nivel interno, sino que podamos recibir esta retroalimentación externa, ¿verdad? De parte de los ciudadanos y las ciudadanas y no clientes que pues reciben los servicios y que son parte de este ecosistema donde el Estado actúa. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Ahora continuamos con Mónica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Asociación de Administración Pública por la invitación. Qué gusto ver a Orlando. Y bueno, un poco acerca de la pregunta de para quiénes estamos generando valor público. Yo me preguntaba cuando estaba preparándome para el día de hoy, es que para quién debería el Estado generar valor público, empezando como desde dónde se debería de generar y para quién debería el deber ser, pues. Y después de una reflexión, yo considero que definitivamente es para las personas, pero también principalmente para aquellas que en los últimos 200 años que ahora se celebran de independencia han estado excluidas, porque hay personas que definitivamente han sido parte pues, de esta Costa Rica y de lo que antes se llamaba Costa Rica, antes de todo el tema de la colonización, que simplemente han estado fuera del relato de la patria, de la construcción de la patria, pero han estado ahí. Y creo que sí se tiene una deuda histórica con muchas poblaciones a las cuales también debería de ponerse muchísima atención. Eso me llevó como a consultarme, entonces, ¿para quién se ha estado generando valor público recientemente o en las últimas décadas por ponerle como un cerco o tal vez delimitarlo un poco? Y luego empecé como a reflexionar un poco acerca de los últimos acontecimientos que han sucedido, como el tema de que el INEC ya no va a realizar el Censo Nacional 2022 y definitivamente esto es una noticia que debe impactarnos y debe preocuparnos como administradores y administradoras públicas porque realmente es una forma de generar valor público, es la base de la generación de política pública y no la vamos a tener a tiempo debido a los recortes que se realizaron en la Asamblea Legislativa. Otra de las cosas que también pues saltaron un poco a la luz y que tuvimos en los últimos meses, claro, es el tema de Hernán Solís y MECO, de cómo estas empresas se repartieron básicamente el país y mediante formas y prácticas ilegales, pues tomaron dinero que le correspondía a las personas, a esas personas a quien va el valor público para su provecho individual. Luego también pensé un poco en el tema del SINAC, de cómo, por ejemplo, las áreas silvestres y protegidas con respecto al presupuesto del año anterior, este año tienen un 60% menos a nivel de combustible,
cuando las inspecciones, el poder movilizar animales, poderse movilizar es una de las cosas más importantes a nivel de conservación, y más si nos estamos cuestionando y preguntando de que somos un país y proyectando como un país verde, como un país que el turismo nuestro es verde, le estamos recortando de esta manera y pues a las áreas protegidas, como el tema de la regla fiscal está ahorcando diferentes instituciones dentro de nuestro estado costarricense, y no es solo porque las instituciones quieran gastar mucho, es porque hay servicios como el tema de el censo, que son indispensables para un país que se cuestiona y que quiere pues, salir adelante. Otro de los temas que también creo que es importante mencionar es el tema del proyecto de ley para el tema del cáñamo y el cannabis medicinal, y cómo uno de los lobistas que de este proyecto fue uno de los asesores de la familia Arias Sánchez y de las azucareras. Entonces, cómo en algo que puede generar beneficio eh, para el país, para las arcas del Estado, al final termina y pues también inmiscuyéndose por ahí estos grandes grupos de poder. Luego también hubo recortes a nivel de educación, como los recortes de 300.000 millones, y también la prohibición, que por dicha ya echaron atrás, de las juntas, a las juntas de educación de no realizar mantenimiento a las instalaciones, que pues el mantenimiento en instalaciones y más cuando reciben tantas personas es indispensable. Otra de las cosas de los aspectos sobre los cuales quise reflexionar es el tema de que la mitad de los trabajadores, según la encuesta nacional de empleos en el sector privado, ganan menos de 400.000 al mes. Entonces, pues esto es una noticia que impacta bastante, porque es como los hogares logran repartirse en su mayoría, o la mitad de los trabajadores, todos los gastos que tienen que afrontar con este salario, y siendo familias muchas veces numerosas, ¿verdad? Luego el tema de cómo renunció la junta directiva del IAFA por el tema de los recortes y cómo les afectaron, cómo tienen que atender una población, un tema de salud pública con menos recursos. Entonces tomaron la decisión pues, de renunciar. El tema del fideicomiso de la Ruta 1, que simplemente en el conector Barrial Castela dijo, ay, se nos olvidaron incluir la construcción de las aceras, y eso también me hace pensar en cómo somos un país que está centrado en los carros y no en los peatones como debería de ser, que los peatones deberían de estar en la parte más arriba de la pirámide. Y también el tema de la regla fiscal afectó más de 4.000 proyectos del Bambi y de las pensiones no contributivas de la Caja. Al final, todas estas cosas que mencioné me hacen pensar que realmente para quienes ha estado generando valor público con todas estas decisiones, que muchas han sido políticas, pero afectan el accionar del Estado como tal, lo que generan es que al final el valor público no le esté llegando a esos ciudadanos que también habla Orlando, de los cuales nosotros y nosotras tenemos que atender desde la administración pública, como muchos de sus derechos han sido negados a partir de recortes, a partir de malas gestiones, a partir de incluso también hay veces que el sector privado dividiéndose, como MECO y Hernán Solís, dividiéndose un espacio del mercado y repartiéndose y haciendo lo que quieran, ¿verdad? Y no pensando en la ciudadanía y cómo eso les afecta. Definitivamente, el valor público, y creo que ahora lo mencionaba Orlando, el Estado ha perdido un poco como esa concepción de yo Estado y cómo soy, ¿verdad? Y no en un buen sentido. Ojalá perdiéramos ese estatus de yo Estado solo yo, sino más bien que camináramos hacia un Estado más colaborativo, un trabajo de co-creación, pero lo que vemos en la práctica
política son esos temas y ese accionar que a todas esas personas, no solo a las excluidas que mencionaba al principio, sino también a las personas que históricamente, a las grandes mayorías que han sido afectadas, pues que tienen menos oportunidades, y para mí el Estado es quien debería de encargarse de un poco nivelar el terreno, de permitir, no de dar todo, sino de permitir que al menos se pueda jugar sobre un terreno plano en el cual todos tengamos acceso a las mismas oportunidades. Y con esto no estoy diciendo que todo está mal, que todo absolutamente el Estado no está funcionando, porque hay temas como la cantidad de hogares que ahora ya tienen fibra óptica con el ICE, el tema de la vacunación y cómo hemos logrado avanzar con la vacunación a nivel país, que ya actualmente al menos el 66% de la población posee la primera dosis. Con el tema del manejo de la pandemia hay muchas cosas que se podrían decir, pero con el tema de la vacunación yo creo que sí se han hecho esfuerzos importantes e incluso se han visto alianzas público-privadas para lograr centros de vacunación masivo, que es justo ese tipo de valor público, es justo ese tipo de entrega de trabajo colaborativo el que yo creo que el Estado y sus funcionarios en el conjunto deben entregar día con día, ¿verdad? Y no solo en este servicio en específico, sino en todos sus servicios. También vimos el tema de que se incluyó el Día de la Persona Afrodescendiente como un feriado, y no tanto como por el feriado, sino por la importancia y cómo en el relato de la Costa Rica, de la patria que se ha construido durante los últimos 200 años, muchas veces esta población ha sido excluida, así como las personas indígenas, como las mujeres, y yo creo que es un poco de pago de esa deuda para poder realizar reflexión a nivel de todos esos temas. Entonces, pues no estamos del todo mal, pero sí hay muchos aspectos en los cuales pues tenemos para hacia dónde caminar. Y un poco qué podemos hacer los administradores y administradoras públicas, ¿verdad? Yo creo que nosotros a veces pecamos de tecnócratas de decir, bueno, pues yo me encargo de este espacio, yo realizo esto, pero yo no me meto y no veo el tema de la política. Pues la política nos está tocando la puerta y nos está afectando el trabajo, ya ni siquiera la tecnocracia como tal la estamos pudiendo realizar bien, porque los recortes cada vez vienen más cerca y están afectando a más instituciones, porque antes tal vez una persona podría decir, yo trabajo en el INEC, yo trabajo como estadista, yo estoy aquí, yo hago esto y hago mi trabajo y estoy bien y no me importa lo que está sucediendo en la Asamblea Legislativa, no me importa lo que está sucediendo en la política nacional. Pues ese no me importa resultó siendo un recorte que está afectando uno de los mayores, si no el mayor producto de información a nivel país, que nos va a atrasar muchísimo en demasiados aspectos, pero también en la generación de la política pública, porque una población cambia en 10 años. Han pasado muchísimas cosas en los últimos 10 años que necesitamos información certera para generar valor y generar actividades y generar opciones para la población y sus cambios. Creo que tenemos que recordar mucho desde dónde venimos, para quién estamos, quiénes son nuestros últimos beneficiarios, recordar esa ciudadanía y centrarnos en ella y cómo podemos generar alianzas a nivel de la sociedad civil, a nivel de el sector público, el sector privado, las cooperativas, porque estas redes tejidas de manera fuerte son las que muchas veces nos permiten poder generar innovación en la prestación de los servicios. Y justo en tiempos difíciles y en tiempos como estos que nos han recortado mucho y nos han golpeado muchísimo, yo creo que esas alianzas son las que nos permiten y nos van a permitir salir fuertes y además poder defender lo que ya tenemos. Porque si no trabajamos en conjunto este tejido importante pues, que nos han heredado en alguna medida,
yo creo que no es posible sacar adelante la tarea de generar valor público para las personas. Y creo que eso es parte de lo que las personas administradoras públicas tienen que ver. Creo que eso es parte de lo que tenemos que involucrarnos, tenemos que conversar más, tenemos que conocer más los territorios y esas son las cosas que al final yo creo que nos permite llevar valor público a las personas que de verdad se les debe generar. Muchísimas gracias, Mónica. Nos encanta y demás eh, sobre quiénes estamos trabajando, quiénes. ¿Sí me escuchó? Se escucha un poco pegada, pero más o menos. ¿No nos escucha, Mish? Ok. Mientras vuelve Michelle, entonces vamos a seguir con la parte de preguntas de las personas que estaban siguiendo la transmisión en el Facebook Live. Nos llegaron dos preguntas, entonces vamos a dividirlas por persona. Tal vez nos puede responder una Mónica y otra Orlando para hacerlo mejor. La pregunta para Orlando es, en el marco de la campaña electoral de 2022, ¿cuáles son los mayores retos o desafíos que tiene la institucionalidad pública con los sectores más excluidos del país? Bueno, eso es una pregunta que también se les trae, ¿verdad? Porque, digamos, hay que separar un poco y volver al debate del gobierno y la administración pública. El gobierno entendido como ese cuerpo de personas que por medio de un partido político o un mecanismo electoral llegan a ocupar posiciones de poder, de toma de decisiones que afectan a la administración pública y por ende la institución. No olvidemos que la administración pública es más permanente en el tiempo. ¿Verdad? Lo que hacen las organizaciones públicas, independientemente de la persona que llegue a la presidencia de la República o a la Asamblea Legislativa o a las alcaldías o consejos municipales, va a distanciar mucho de lo que ya se hace. Podrá cambiar cosas, por supuesto. Podrá traer planes de gobierno que hay que cumplir y que tiene que ajustarse con el marco institucional para que se puedan hacer. Eso es importante entenderlo así porque el comportamiento de las personas excluidas en el juego electoral en las últimas elecciones fue muy marcado. Fue muy marcado. O sea, con los resultados que hubo en las costas versus el Valle Central, fue muy marcado. Las preferencias, la forma del discurso que se llevó a esa zona. Uno de los grandes retos es que quien llegue sepa las, las condiciones en las que se está jugando ahora la acción pública por las limitaciones que hay. Bueno, ya vemos que hay crisis económica, ahora tenemos esta crisis de pandemia que estamos tratando de salir, pero o sea, tiene que darse un plazo de 1, 2, 3 años para poder volver en unas condiciones de la vieja normalidad, así, un contexto. Y la exclusión social, yo creo que se pudo haber incrementado. Y como señaló Mónica, no hacer el censo es una de, de las cosas más nefastas que puede existir en este momento, donde, si bien es cierto, como señaló Mónica, cada 10 años cambia la población, en este momento llevamos casi 2 años en los cuales las condiciones cambiaron para nuestro tiempo.
Esto ya había pasado hace 100 años, súper bien, hace 100 años y podemos ver a la historia y decir cómo fue la situación de la pandemia hace 100 años. Pero ahora, en este momento, donde uno va transitando y ve negocios cerrados, ve que algunos sí pudieron hacer una conversión en plataformas digitales, que se tuvo que cambiar la dinámica, la forma en cómo se hacen las cosas. Vean, es más que necesario un censo, porque el censo no solo contar las personas, es saber el perfil de esas personas, en qué están, si están excluidas, si no están excluidas, si están en un nivel de pobreza, si no están en un nivel de pobreza. Lo primero que hay que afrontar es hacer ese censo. Y ojalá la Asamblea Legislativa, ojalá la Presidencia de la República identifique los recursos necesarios para que el censo se haga. Porque de ahí parte que cualquiera que llegue por el proceso electoral tiene que hacer ajustes necesarios para poder cumplir sus promesas de campaña y que estas promesas no sean vacías. Porque no es lo mismo decir ahora, irse por las costas, decir, yo le voy a dar recursos a ustedes, a sus familias, y cuando vuelvas a ver, las finanzas no dan, no alcanzan para generar fondos solidarios, o no alcanzan para lograr que el servicio que esa zona excluida precisamente necesite, y que pueda recibir en las mejores condiciones para que efectivamente se dé un desarrollo en el territorio. Entonces, ojalá quienes están participando en la contienda electoral, que partimos de todos, desde quienes están encabezando la papeleta hacia la presidencia de la República, vicepresidencias, Asamblea Legislativa, tengan conciencia de la institucionalidad pública, su funcionamiento básico y lo que pueden ofrecer en función de las necesidades. Este es el momento más bonito y yo creo que es uno de los retos más interesantes que pueda haber, que la persona que está aspirando a diputado o diputada y las personas que están aspirando a la presidencia de la República o vicepresidencias, en vez de contratar a una empresa consultora que de escritorio le va a decir estos son los problemas del país y a partir de ese escritorio va a empezar a hacer promesas, vayan y conozcan el país, se muevan a los barrios, vayan y conozcan lo que está pasando en el país. Hay gente muy talentosa en el proceso, hay gente que ha vivido esas exclusiones y que hoy tienen la oportunidad de aspirar a un puesto a ser diputado o diputada. Entonces, bueno, yo esperaría que no se olviden de eso. Yo esperaría que la gente reconozca y que la institucionalidad pública siempre se lo recuerde hacia quién debe estar dirigido el servicio público. Que se vive cierto a la mayoría de la ciudadanía, con especial atención a aquellas personas en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias, don Orlando. También es muy importante recalcar esto y lo señalaba muy bien, la relación que existe entre la parte macroeconómica del país y los servicios públicos que se deben de prestar, más que todo la sostenibilidad a largo plazo y la continuidad del servicio. Por acá nos llega otra pregunta. Jeremy Garro pregunta, bueno, menciona en Facebook. Hola, buenas tardes, excelente actividad. Pregunta para Mónica. Desde su experiencia, ¿cómo podemos contribuir las personas jóvenes en la generación de procesos más horizontales y equitativos en el Estado costarricense? Yo considero que una de las cosas más importantes es que si bien hemos avanzado, sigue siendo una sociedad adultocéntrica, el Estado sigue siendo súper adultocéntrico y eso es una realidad que no la vamos a cambiar si no nos involucramos. Y no es como solo voy a pedir permiso para formar parte de este espacio, sino es organizarse como jóvenes, tomar los espacios, hacer los espacios nuestros, porque realmente yo después de pues, participar en muchos espacios, creo que son muy pocos en los cuales se me ha dicho, mira, como joven, entra, pasa, este es el espacio. No, muchas veces ha sido organizándonos y sentándonos y las bases para poder discutir y muy importante, yo creo que las personas que pues hay personas jóvenes en espacios de toma de decisiones, no se pueden olvidar de la importancia de eso y no se pueden solo decir como, bueno, ya que estoy aquí, ya no lo veo, ya no me acuerdo, porque ha pasado, ¿verdad? Entonces,
hay que tener suma pericia también con las personas que ponemos a veces como voceras de diferentes organizaciones, de diferentes espacios, porque muchas veces justo cuando se sientan en las sillas se olvidan. Pero como les decía, yo creo que es una cosa de organización. Un tema que me llama mucho y que me ha hecho mucho reflexionar es el tema de cómo muchas de las personas jóvenes están hoy haciendo the Uber Eats, por ejemplo, que no los cubre un contrato de trabajo que sí, les lleva comida a su mesa, sí, que es un trabajo digno, pero no hay relación laboral. Si tienen un accidente, son ellos los que se los tienen que costear y cómo eso es un reflejo del desempleo que afecta a la mayor cantidad a jóvenes y principalmente también a mujeres jóvenes, ¿verdad? Entonces, si nosotros como personas jóvenes nos organizamos, nos centramos en discutir, en tomar espacios, son cosas, y yo creo que nada está definido, son cosas que podemos ganar y discusiones que se pueden ganar. Tal vez no pase mañana, pero la organización sí permite que en algún momento, tal vez no mañana, tal vez no pasado, pero sí se logren conquistas importantes para las personas. Muchísimas gracias, Mónica. Qué importante es no, como personas jóvenes que vamos o que estamos involucrados en política, no olvidarnos que fuimos y que vamos, que fuimos jóvenes, ¿verdad? Y que actualmente es uno de los sectores más invisibilizados y más vulnerables. Más bien me llena de emoción ver que muchos partidos progresistas en la actualidad están involucrando a las personas jóvenes en la política, porque esto se va a ver reflejado en las políticas públicas que se generen y en el rol que la administración pública va a tomar y sobre quiénes se va a actuar. Entonces, es un momento importante no olvidarnos porque muchas personas que inclusive han salido de la escuela, de la carrera, de la universidad, llegan a ser tomadores de decisiones y se les olvida que ellos fueron parte de una población sumamente vulnerable, como inclusive ser estudiante en la universidad puede llegar a serlo con nuestros recortes y demás. Entonces creo que no podemos olvidar de dónde venimos y nunca podemos olvidar a las poblaciones por las cuales trabajamos. Esa fue la última pregunta que tenemos en el Facebook Live. Entonces, nuevamente agradecerles un montón por ser parte de este espacio, por sacar el tiempo y a todas las personas que nos vieron en el live por Facebook, agradecerles por ser parte de la Semana de la Administración Pública. Creo que fue un grandioso cierre, creo que hemos reflexionado bastante y que esto no termina acá, ¿verdad? Yo siento que todas estas discusiones empiezan de esta manera, pero salen a las calles, salen a nuestras aulas, salen en conversaciones con amigos y colegas y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, llevar estas temáticas a nuestros diferentes espacios y tratar de generar cambio. Muchas gracias. Buenas tardes.